manera de ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 25 de mayo del año 2022. Poco a poco, a medida que nos acercamos al 5 de junio de este año, las aguas se ven más revueltas. Los ánimos se enconan, la violencia amenaza con presentarse en algunos de los 6 estados donde habrá elecciones para elegir nuevo gobernador. Por acá se quejan unos de los otros y por allá los otros se quejan de los unos. Sin embargo, poco se habla de la actitud de las autoridades actuales, de quienes tienen la responsabilidad de mantener el orden en la entidad que gobierna. 6 estados con problemas o con conjuntos de problemas diferentes los unos de los otros. Es una locura pretender afirmar siquiera o pensar siquiera que los problemas de Tamaulipas son similares a los de Oaxaca o que los problemas de Quintana Roo son similares a los de Durango o quizá a los de Hidalgo. Pero son 6 entidades donde cada una tiene problemas específicos, en algunos casos no menores, y donde los ánimos podrían llevar simplemente con que una chispa encienda la seca pradera. Estamos hablando de Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Si bien algunos piensan que estas 6 entidades son un buen laboratorio para probar estrategias, marrullerías y sinvergüenzadas mil, así como no pocas violaciones a la ley, hay un elemento que debe tomarse en cuenta. En la elección intermedia del año pasado, el 2021, sucedieron hechos, por llamarlos de alguna manera, inexplicables. De repente aparece un candidato que iba derrotado prácticamente 10 días antes de la elección, arrasa en Sonora. En Sinaloa sucede lo mismo y en otros estados también. Se habla de secuestro o de amenazas a presidentes de casilla, a dirigentes de este o aquel partido, y se lanza toda la responsabilidad a Morena y una alianza de facto con grupos de la delincuencia organizada. Y también, por qué no decirlo, de la delincuencia desorganizada. A mí me cuesta mucho trabajo hablar de que algo en este país esté organizado, particularmente cuando el primero y que pone el ejemplo en cuanto a desorganización se refiere es el mismo gobierno federal. Pero volvamos a los 6 estados. ¿Cuál va a ser la conducta que esperarían los partidos políticos o las alianzas de partidos que participarían en la elección que se llevará a cabo en Tamaulipas? Se han dicho de todo y todo parece indicar, valga la cacofonía de la repetición de todo, que los más cochis entre los cochis son los de Morena, con los señalamientos, que no acusaciones, que se han hecho al candidato de Morena, su hijo, por una serie de transferencias no explicables, por una ausencia absurda, incomprensible del candidato de Morena en el debate, y que se viene a refugiar al Senado de la República, donde presume que lleva 26 puntos de ventaja. Y lo más incomprensible es que un grupo de serviles, arrastrados senadores de Morena, se ponen a hacer un acto, vamos a decir, de campaña en las instalaciones del Senado de la República.
Pero ¿qué pasa en Quintana Roo? Una cosa rara, una candidata que si bien hablan que es de Morena, pero no, es del Partido Verde Ecologista, y se habla de compromisos entre el dueño real y efectivo de ese partido con dirigentes de algún otro partido. Y así, prácticamente no hay elección de las 6 que se salve. Como ciudadano, yo no voto en ninguno de esos, pero como ciudadano puedo dar mi opinión. Creo que lo más lamentable sería que se presentaran brotes de violencia graves, no los alegatos, esos normales en toda elección disputada, sino que realmente hubiese manifestaciones de violencia como las que se han presentado en los 3 años, 6 meses de este gobierno, y que, como dirían los franceses, ya esos asesinatos son part du décor, parte del paisaje, parte de la decoración. Pero esto al presidente de la República no parece interesarle. Sonora es hoy una fosa, el Estado se ha convertido en una fosa clandestina, y apareció el día mismo en que el presidente estaba en Ciudad Obregón, una manta en uno de los costados del edificio del Sam's Club en Ciudad Obregón, donde con una claridad meridiana que no se le ha conocido a autoridad alguna, el señor Zambada, diría el presidente de la República, ya ven que él los trata con mucho respeto a las personas que se dedican a las actividades que realiza el señor Zambada. Ya les dijo, a ver, ¿se me aplacan o los aplaco? Y a marcharle por la derecha, porque regresamos a la vieja escuela. Y dice uno, ¿y la Guardia Nacional dónde está? Y el Ejército, y la Marina, y el Gobierno Federal, y las policías, etc. Es más, ¿dónde está el Poncho Durazo en Sonora? Pero eso también se puede presentar en otro estado. Por eso me gustaría a mí que no hubiere violencia en ninguna de las 6 entidades. Ahora, a mí me interesa el caso de Tamaulipas en especial por una razón muy sencilla. El gobernador actual, que está en funciones, el licenciado García Cabeza de Vaca, no es una persona, como diríamos en mi tierra, dejada. Ni le pegan un manco, ni van lejos por la respuesta. Si ahí, en ese estado, donde el gobernador se le ha plantado al presidente y lo ha señalado abierta y valientemente, hay intentos de violencia por parte de Morena y los suyos, no tengo la menor duda que los partidarios del candidato de la Alianza Va por México y simpatizantes del actual gobernador van a responder, y van a responder en serio. Y eso enturbiaría quizá la elección más emblemática de las 6. Ojalá y quepa la prudencia en todas las partes involucradas, no nomás en Tamaulipas, también en Durango, en Aguascalientes, en Hidalgo, en Oaxaca y Quintana Roo. Hoy, los más optimistas del lado de Morena, la anticientífica Sheinbaum, ya pontificó. Se ganarán 6 de 6. Y dice uno, ¿habrá estudiado con Madame Sassou o con Samira? No lo sé, pero ella ya dijo 6 de 6. Por otro lado, en la oposición se habla de 4 que ganarían ellos y 2 que perderían. En el caso de Quintana Roo, que dice pues ya prácticamente es un hecho, no lo sé. Pero en el caso de Oaxaca es un caso también interesante, donde el actual gobernador priista de cepa, su señor padre, José Murat Casab, es un viejo priista, pero muy viejo. Él empezó su carrera
en el PRI desde los años del presidente Echeverría, o sea que ya tiene prácticamente 50 años bateándola, sacándola del parque la bola. Es una familia que ha atesorado una gran fortuna al amparo de su paso por el poder público. Y de algo que no se explican algunos, el gobernador parece estar operando a favor de Morena porque tiene aspiraciones de ser el candidato de su partido y también, ¿por qué no?, llegar al gabinete. Cualquiera de esas cosas, plantéela usted o rechácela. Termino este comentario planteando quizá un deseo más que algo realista. Espero que no haya violencia este domingo 5 de junio. En verdad, sería un golpe tremendo para la democracia mexicana y además sería acelerar la desesperación y las ocurrencias y disparates del actual presidente, del bulto López Obrador, si la violencia llegare a generalizarse. Espero que no suceda eso. Ya veremos qué pasa en los siguientes días de aquí al miércoles de la semana en que habría elecciones, que se llaman jueves, viernes y sábado, 3 días de reflexión. Pero si hay un país donde no se reflexiona, es en nuestro país, pero le dan al ciudadano 72 horas para reflexionar. No sé si esa reflexión sea para el partido de fútbol tal, para el campeonato de tal liga en Europa, no lo sé. Pero reflexionar sobre el resultado electoral lo dudo mucho. Pero es la ley. Y no me vengan ahora con que la ley es la ley, diría el clásico. Nos vemos mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.